La periodista Isabela Rivas se ve envuelta en una peligrosa red de corrupción cuando investiga la supuesta muerte accidental de su colega y amigo, Samuel Ortega, un reportero ambiental que había descubierto una verdad demasiado incómoda. Su búsqueda de justicia destapa una organización secreta llamada Proyecto Génesis, que controla desde dentro a instituciones del Estado, empresas privadas y medios de comunicación. Mientras los enemigos se multiplican y las amenazas aumentan, Isabela encuentra inesperados aliados, reconstruye las piezas de una conspiración devastadora y, en medio del miedo y la presión, logra despertar el poder de la verdad en una sociedad que estaba dormida. Pero todo tiene un precio, y no todos llegarán vivos al final. Libro azul: La red del silencio. Libro abierto. Era lunes cuando encontraron el cuerpo de Samuel Ortega en el Parque Central de Santa Emilia. Tenía los ojos abiertos, la boca semiabierta y una rama seca entre las manos. El informe policial decía: ataque cardíaco repentino. Pero su colega y amiga, Isabela, no pudo evitar notar algo extraño en la escena. Samuel era saludable. No fumaba, no bebía, corría cada mañana. Y lo más importante, 2 días antes, le había enviado un mensaje de voz. Isa, encontré algo. Es enorme. Si me pasa algo, no fue un accidente. Guarda esto. Junto al mensaje había un archivo de audio con un nombre en clave, Z17, MP3. Pero cuando lo intentó abrir, no había sonido. Solo ruido blanco. Isabela, periodista con más intuición que pruebas, sintió como una puerta invisible se abría detrás de la muerte de su amigo. Una puerta que nadie más se atrevía a tocar. Ella sí. Libro abierto. Esa noche, Isabela buscó entre sus viejas libretas una donde Samuel había garabateado teorías, datos, nombres sueltos. Allí estaba la palabra Génesis, subrayada con rabia. Y al margen, Z17, zona protegida / falsificación / licencias falsas / Ballesteros. Ese último nombre no era desconocido. Esteban Ballesteros, magnate constructor, dueño de al menos 5 empresas involucradas en proyectos urbanos en zonas ecológicas. Con fama de estar blindado ante la ley. Isabela no podía dejarlo pasar. Acudió a Mateo González, excompañero de Samuel, profesor de ecología. ¿Qué era Z17? Preguntó. Mateo bajó la voz. Una reserva ambiental. Samuel descubrió que estaban destruyendo la zona amparados por documentos falsificados. Si hablaba, afectaba a empresas, políticos, incluso medios. ¿Y por qué nadie ha dicho nada? Porque todos están comprados. Todos menos tú. Ese mismo día, Isabela recibió una llamada desde un número oculto. Si sigues escarbando, no vas a morir, te van a desaparecer. No era una amenaza. Era una advertencia. Pero ya era tarde. Isabela acababa de hacer lo que nadie más se atrevió, cruzar la línea. Isabela no durmió. Reprodujo una y otra vez el mensaje de voz de Samuel. El tono no era paranoico, era decidido. Estaba seguro de lo que tenía. Y tenía miedo. Al día siguiente, volvió al antiguo departamento de Samuel. El lugar ya había sido entregado a la inmobiliaria, pero Isabela logró que el conserje le permitiera pasar. Recordó lo que le había dicho Mateo: busca una caja azul, fondo falso. Después de revisar closets, cajones y techos, la encontró detrás de una tabla suelta en la alacena. Una caja de plástico azul con doble fondo. Dentro, un pendrive negro. Salió con el corazón a 1000. Lo escondió dentro de su brasier y bajó las escaleras sin mirar atrás. Al llegar a la calle, notó un sedán blanco estacionado frente al edificio. Motor encendido. Un hombre con lentes oscuros, solo, observándola. Ella siguió caminando como si nada. Pero lo sabía, la vigilancia había comenzado. Isabela abrió el pendrive en su portátil, desconectada de internet. Aparecieron varias carpetas. Una de ellas titulada Respaldo Final. Allí encontró documentos PDF con licencias firmadas por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Videos clandestinos de reuniones entre empresarios, políticos y abogados. Una lista de transferencias bancarias con origen en cuentas suizas. Y una hoja de cálculo. Con nombres. Decenas. Algunos marcados en rojo. En la parte superior, Proyecto Génesis EGZ17. Uno de los nombres en rojo le heló la sangre: Esteban Ballesteros.
Otro aún peor, Valeria Méndez, actual viceministra de Obras Públicas. Una mujer que se había vendido como símbolo de lucha anticorrupción. Isabela sabía que si publicaba eso sin pruebas contundentes, nadie le creería. Y si esperaba demasiado, también podría desaparecer. Debía encontrar una vía segura. Decidió contactar a Julián Pereda, es detective, ahora retirado, viejo amigo de su padre. Había sido forzado a renunciar cuando intentó denunciar a un superior por encubrimiento. Lo encontró en un taller mecánico donde trabajaba desde hacía años. No vine a remover tu pasado, Julián. Vine porque ya no puedo sola, dijo Isabela. Él escuchó en silencio mientras le mostraba el pendrive. Si esto es real, estás en la mira de gente muy peligrosa, dijo finalmente. Pero si Samuel confió en ti, yo también lo haré. Julián aceptó ayudarla a verificar la autenticidad de los documentos. Pero le puso una condición. A partir de ahora, no confíes en nadie más. Nadie. Esa misma noche, mientras cenaba en su pequeño apartamento, escuchó un ruido en la cerradura. Corrió a apagar las luces. Agarró un cuchillo. La puerta se abrió. Entraron dos hombres con linternas. Uno revisaba cajones, el otro se dirigía directo al escritorio de Isabela. Ella, escondida en el baño, marcó a Julián en silencio. No podía hablar. 5 minutos después, los hombres salieron sin llevarse nada. O eso pensaron. Isabela revisó el lugar. Faltaba su cuaderno con anotaciones sobre los funcionarios implicados. No buscaban pruebas, querían saber qué sabía ella. Y ahora lo sabían. Julián rastreó el archivo de transferencias bancarias. Todas llevaban a una empresa fachada llamada Inversiones Terranova S.A. con sede legal en Panamá. Pero al investigar su estructura, descubrió algo clave: el apoderado legal era Rafael Santino, asesor legal de Ballesteros. Este tipo es el que lava el dinero, dijo Julián. Y trabaja para todos los nombres que tienes en esa lista. Isabela se preguntaba, ¿cómo lograr que alguien como Santino hablara? Julián tenía una idea. Sabía que Santino tenía un amante, un joven actor que trabajaba en una compañía de teatro independiente. Y a veces, el amor es más fácil de manipular que la ley. Isabela asistió a una de las funciones del teatro donde trabajaba el joven amante de Santino. Tras el espectáculo, lo abordó fingiendo ser productora interesada en su talento. Solo quiero ofrecerte una entrevista. Para una revista cultural, mintió. Me interesa tu historia. Tu vida. Todo lo que te hace único. El chico, Daniel, era ingenuo y dulce. En la segunda cita, Isabela le preguntó casualmente: ¿y tu pareja? ¿Hace cuánto están juntos? Daniel bajó la voz. Él no quiere que nadie lo sepa. Dice que si se descubre, podría arruinar su carrera. Él trabaja con gente muy poderosa. ¿Qué tan poderosa? Demasiado. A veces llega a casa nervioso. Me dijo que si algo pasa, yo debo borrar su número. Isabela no necesitaba más. Tenía una grieta por donde colarse. Una mañana, en la entrada del periódico donde trabajaba, Isabela encontró una caja de cartón. Sin remitente. Dentro, una serpiente de goma y una nota. El que entra al Génesis, no sale. Última advertencia. Ahora sabía que no eran solo amenazas. Estaban jugando con su miedo. Isabela no se quebró. Publicó un artículo en la web del diario titulado Los enemigos invisibles del medio ambiente. Sin nombres aún, pero con las conexiones claras. El artículo se volvió viral. La presión mediática obligó al gobierno a prometer una revisión de licencias. Pero esa noche, alguien quemó la puerta de su departamento. Ya no la estaban vigilando. Querían que se fuera. Julián logró un contacto con alguien del círculo de Santino, un contador que, tras una denuncia interna, había sido despedido sin indemnización. Isabela lo entrevistó en secreto, en un café de madrugada. Todo es real, dijo el hombre, con voz temblorosa. Samuel Ortega sabía demasiado. Tenía una copia del contrato de compra de la zona protegida antes de que fuera legalmente adquirida. ¿Y tú tienes pruebas? Sí, pero no físicas. Me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. Pero puedo llevarte a alguien que las tiene, si aún vive. ¿Quién?
una mujer que trabajaba archivando los contratos falsos. Se llama Teresa Moncada. Desapareció hace 6 meses. Pero creo que aún está en algún lugar del sur. Isabela lo miró fijamente. Entonces iremos a buscarla. Isabela y Julián partieron de madrugada hacia el sur del país, rumbo a San Mateo, un pueblo pequeño entre montañas, donde supuestamente se había visto por última vez a Teresa Moncada, la archivista desaparecida. Condujeron más de 6 horas. A medio camino, notaron que un auto oscuro los seguía. Julián decidió desviarse por una carretera secundaria. Tras varios giros y un tramo de tierra, lograron perder al perseguidor. Isabela sentía que cada paso la alejaba de la seguridad y la acercaba a algo irreversible. Pero si Teresa seguía viva, podía ser la clave que derrumbara toda la red. En San Mateo, fingieron ser investigadores ambientales para evitar levantar sospechas. Preguntaron por Teresa en el mercado, en la plaza, en la parroquia. Nadie la recordaba. Hasta que un anciano los llamó discretamente desde su puesto de verduras. Teresa se quedó unos meses en la casa de una mujer ciega en la colina. Pero después desapareció. Algunos dicen que se la llevaron unos hombres de traje. Subieron a la colina. Allí, una mujer mayor, efectivamente ciega, los recibió. Ella se llamaba Mariana aquí. Tenía miedo, pero también rabia. Me habló de documentos, nombres, sabía que tarde o temprano la buscarían. ¿Y usted sabe dónde fue?, preguntó Isabela. No, pero antes de irse, escondió una caja bajo el rosal del fondo. Bajo el rosal, hallaron una caja metálica envuelta en plástico. Dentro había un cuaderno con anotaciones, una memoria SD sellada con cinta adhesiva, una carta escrita a mano: si estás leyendo esto, es porque ya no puedo hablar. No me busques. No quiero morir. Pero si puedes, lucha por lo que yo no pude. En la memoria había fotografías de licencias con fechas alteradas, firmas duplicadas y códigos internos que correspondían al proyecto Génesis. También, copias escaneadas de correos electrónicos entre Santino, Ballesteros y la viceministra Méndez. La evidencia comenzaba a tomar forma. De regreso a la ciudad, Julián decidió contactar a un viejo compañero aún dentro de la policía judicial, el subinspector Ramiro Cruz, uno de los pocos que no estaba manchado por la corrupción. Ramiro accedió a ayudar, pero con discreción. «Estás moviendo un nido de víboras», le dijo a Isabela. «Te van a atacar desde donde menos lo esperas. Si sigues adelante, más te vale no mirar atrás». Esa misma tarde, Isabela fue citada por el director del periódico donde trabajaba. «Isabela, vamos a suspender tus columnas. Recibimos una orden judicial por difamación». Y llamadas desde arriba. ¿Desde arriba? Desde el ministerio. Lo siento. La estaban silenciando. Isabela sabía que debía actuar antes de que la censura fuera total. Publicó un artículo en un blog independiente con parte de las pruebas, sin nombres, solo códigos y hechos. El artículo se volvió viral. Alguien estaba leyendo. Y eso bastó. Al día siguiente, Daniel, el joven actor amante de Santino, apareció muerto en un parque. Oficialmente, sobredosis. Pero Julián, al analizar las fotos del cuerpo, encontró marcas en los dedos y un golpe en el cráneo. «Lo mataron para mandar un mensaje», dijo. Isabela lloró en silencio. Ya no solo era una investigación. Era una guerra. Y había caídos. Julián convenció a Ramiro de infiltrar un micrófono oculto en una reunión privada entre Santino y Ballesteros, con la ayuda de un técnico de audio del cuerpo policial. La grabación obtenida contenía una conversación clara. «¿Qué pasa con la periodista? Estamos haciendo lo posible. Pero tiene gente que la protege. Pues compra a sus protectores. O rompe el juguete. Lo que sea más rápido». La frase, «rompe el juguete», era clave. Era lenguaje de eliminación. Isabela, al escucharla, se estremeció. Ya no estaban hablando de desacreditarla. Hablaban de matarla. Una noche, al regresar a casa, Isabela encontró su apartamento revuelto. Pero nada había sido robado. Solo cambiadas las cosas de lugar. Era una advertencia psicológica. Un recordatorio de que podían entrar cuando quisieran. Se refugió temporalmente en casa de Julián.
Mientras tanto, Ramiro comenzó a reunir un expediente sólido para entregar al fiscal anticorrupción. Pero necesitaban a un testigo vivo que pudiera unir todas las piezas. Entonces, Julián recibió una llamada anónima. Soy Teresa. Estoy viva. Pero no puedo salir sola. Ellos me encontraron. Necesito ayuda. Teresa estaba escondida en una finca abandonada en las afueras. Isabela y Julián fueron por ella sin avisar a nadie. Al llegar, la encontraron delgada, nerviosa y con señales de haber sido golpeada. Me tenían retenida. Me escapé hace 2 días. Pero no tengo a dónde ir. La subieron al coche. Mientras volvían, notaron una camioneta negra siguiéndolos. Julián aceleró. Tomó una ruta alternativa, cruzó por una zona industrial y logró despistarlos. Por ahora, Teresa estaba a salvo. Pero el tiempo corría. Y sus enemigos también. A salvo en una casa segura proporcionada por Ramiro, Teresa grabó un video contando todo lo que sabía, cómo falsificaban documentos, cómo se contactaban con políticos, cómo eliminaban a quien los amenazaba. Nombró directamente a Ballesteros, Santino, Méndez y otros 6 altos funcionarios. Ramiro envió el testimonio a un juez confiable, junto con los documentos reunidos. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo. Pero debemos preparar el golpe final. Isabela publicó un resumen en una cuenta de red social anónima. En menos de 24 horas, el nombre de Ballesteros estaba en boca de todos. El juez firmó una orden de detención contra Esteban Ballesteros. Pero antes de ejecutarla, ocurrió lo impensable, el fiscal que tenía el caso fue hallado muerto en su oficina. Oficialmente, suicidió. Ramiro fue suspendido por orden superior y Teresa fue trasladada, por seguridad, pero desapareció en el camino. Todo parecía derrumbarse. Pero entonces, una figura inesperada apareció, Valeria Méndez, la viceministra, se presentó voluntariamente ante la fiscalía y pidió declarar. Estoy dispuesta a colaborar. Tengo pruebas. Y temo por mi vida. Isabela la miró, sorprendida. ¿Por qué ahora? Porque vi lo que le hicieron a Teresa. Y no quiero terminar igual. Isabela no confiaba en Valeria Méndez. Había visto su nombre marcado en rojo en la lista de Samuel. Pero ahora estaba frente a ella, con un maletín repleto de documentos. No me eligieron por ética. Me eligieron porque sabían que podía obedecer. Pero no contaban con que tendría conciencia, dijo Valeria. Entregó correos impresos, copias de contratos secretos y hasta grabaciones de reuniones entre ballesteros y empresarios. Pruebas de cómo sobornaban a jueces, callaban a periodistas y simulaban licitaciones. ¿Por qué me lo das a mí?, preguntó Isabela. Porque si algo me pasa, ya lo habrás publicado. Eres mi única garantía de vida. Con la confesión de Valeria, Ramiro, aún suspendido, logró enviar el paquete a la Unidad Especial contra Crimen Organizado. Un nuevo fiscal fue asignado, Luciano Herrera, joven, desconocido, pero limpio. Si esto es cierto, van a intentar destruirlo todo. Pruebas, testigos, medios, advirtió Herrera. Mientras tanto, Julián descubrió que el teléfono de Isabela estaba intervenido. También su computadora. No puedes seguir trabajando desde tu casa, ni desde el periódico. Debemos movernos. Se refugiaron en una casa segura en las afueras, prestada por un antiguo amigo de Julián, ahora jubilado. Esa noche, mientras revisaban los archivos de Valeria, Isabela encontró algo perturbador, una foto. Samuel, vivo, cenando con Santino, un mes antes de su muerte. ¿Había sido Samuel parte de la red antes de querer desenmascararla? ¿Fue cómplice, y luego se arrepintió? Isabela se sintió traicionada. Su héroe, su amigo, ya no era puro. Julián trató de tranquilizarla. Tal vez entró por presión. Tal vez lo usaron. Lo importante es que al final eligió el lado correcto. Eligió ayudarte. Isabela, aún dolida, comprendió algo importante: no hay héroes absolutos en la verdad. Solo decisiones valientes. Ese mismo día, una cuenta falsa publicó un tuit acusando a Isabela de fabricar pruebas y recibir dinero de grupos internacionales para desestabilizar al país. Comenzaban a armarle una trampa pública. En televisión, en redes sociales, en columnas pagadas, el nombre de Isabela comenzó a ser vinculado con intereses extranjeros,
traición, incluso terrorismo digital. Quieren desprestigiarte antes de que publiques el informe completo, dijo Julián. La presión era brutal. A Isabela la llamaban traidora en la calle. Su madre recibió amenazas. A su hermana la despidieron de su trabajo sin explicaciones. Pero la periodista no se detuvo. Comenzó a preparar el dossier final, un informe que conectaba cada pieza, con códigos, fechas, nombres, documentos y testimonios. Sabía que una vez publicado, ya no habría vuelta atrás. Valeria le entregó la clave para cerrar el rompecabezas, una carpeta encriptada en la nube, cuyo acceso solo se activaba si pasaban más de 30 días sin que ella ingresara. Es mi póliza de vida. Pero tú decidirás cuándo liberarla. Dentro, contratos firmados por Ballesteros con empresas fantasmas en paraísos fiscales. Transferencias millonarias. Pruebas cruzadas con lo que Samuel y Teresa ya habían revelado. Con esa carpeta, ya no eran teorías ni sospechas. Era una red criminal entera documentada. Luciano Herrera autorizó preparar órdenes de captura. Pero había una condición: debían esperar 48 horas más para que el juez superior las firmara. Isabela sabía que 48 horas eran demasiado tiempo en este juego. A la medianoche del día siguiente, estalló una bomba en la sede del blog independiente donde Isabela había publicado su primer informe. No hubo muertos, pero sí heridos. El mensaje era claro. Valeria desapareció esa misma noche. Nadie supo cómo. Ni cámaras, ni llamadas. Nada. Ramiro intentó activar un protocolo de búsqueda, pero lo bloquearon. Oficialmente, ella salió del país por voluntad propia. Julián, furioso, golpeó la mesa. Estamos solos. Ellos tienen el sistema. Nosotros, solo la verdad. Isabela apretó el dossier entre sus manos. Entonces usaremos la verdad como bomba. Con ayuda de un contacto en medios internacionales, Isabela preparó una publicación sincronizada, 12 plataformas, 6 países, y una conferencia virtual donde presentaría todo el informe. Si intentan callarnos, que el mundo hable, dijo. La transmisión inició a las 20 horas. Millones de personas conectadas. Isabela, firme, narró cada nombre, cada cuenta, cada mentira. El dossier se volvió viral. Los hashtags #la red del silencio y #corrupción Génesis dominaron Internet. 2 horas después, el juez firmó las órdenes de arresto. Ballesteros, Santino y otros 10 implicados fueron capturados. Por primera vez, la red se resquebrajaba. Las noticias mostraban las detenciones. Algunos lloraban. Otros intentaban huir. Uno de ellos, el exministro Camacho, se pegó un tiro antes de ser arrestado. Pero no todos los peces grandes cayeron. Algunos lograron escapar. Isabela fue llamada a declarar como testigo clave. Su testimonio se convirtió en base del juicio. Mientras tanto, Julián regresó al taller. Ramiro fue restituido. Y el fiscal Herrera recibió una medalla al mérito. Isabela, sin embargo, se mantuvo lejos de los focos. Sabía que la batalla aún no terminaba. Pero la estructura se había roto. Y eso ya era una victoria. Meses después, se dictaron las primeras sentencias. Teresa, recuperada y protegida, reapareció para testificar. Valeria también, bajo protección internacional. Santino fue condenado a 25 años. Ballesteros a 32. Pero el país seguía dividido. Muchos aún creían en las mentiras sembradas por la red. La verdad no es suficiente, dijo Isabela en una entrevista. Pero es el inicio. Y no pienso callar más. Su artículo final se tituló, Lo que se rompe también se reconstruye. Isabela volvió a su apartamento. Renovado, más seguro, más vacío. En su escritorio colocó una foto de Samuel, con una frase escrita a mano: morir no es lo peor. Lo peor es vivir sin decir la verdad. Julián la visitó. ¿Y ahora qué? Ahora, escribo otra historia. Pero sin miedo. ¿Sobre qué? Sobre los que no se vendieron. Los que resistieron. Los que dijeron, basta. En el fondo, sonó su celular. Era un mensaje de un nuevo informante. La red ya no era de silencio. Ahora, era de voces.
La nueva filtración que Isabela recibió revelaba que la red de corrupción no se limitaba a los arrestados. Nuevas figuras surgían en las sombras, ligadas a negocios oscuros y fraudes. Pero esta vez, el país estaba más preparado. Periodistas independientes y una ciudadanía cada vez más activa apoyaban la causa. Isabela creó una red de colaboradores anónimos para proteger las fuentes y evitar filtraciones peligrosas. Para fortalecer la investigación, Isabela contactó a un exfuncionario de inteligencia, Luis Ortega, que decidió colaborar tras perder a su familia por defender la justicia. Juntos diseñaron una estrategia para capturar a los evasores que aún escapaban. El plan era audaz: utilizar tecnología para rastrear transferencias y llamadas. Era la batalla final para desenmascarar a la red completa. Capítulo 33. Sombras en la justicia. Mientras tanto, en la fiscalía, algunos jueces intentaban bloquear nuevas órdenes de captura, presionados por políticos. Pero la opinión pública no les permitió maniobrar en secreto. Luciano Herrera, con apoyo del nuevo fiscal general, implementó reformas para proteger la independencia judicial. Isabela recibió amenazas directas. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero no se detuvo. La verdad pesa, pero más pesa la mentira, decía en cada entrevista. La gente la veía como un símbolo, una voz valiente que enfrentaba a los poderosos. El operativo coordinado por Ortega y la unidad especial permitió la captura de 6 fugitivos clave vinculados a la red. Entre ellos, uno de los empresarios más influyentes del país, responsable de lavar millones. Era la culminación de años de trabajo, sacrificios y pérdidas. Con las capturas y condenas, comenzaron reformas legislativas para impedir la repetición de casos como el de la red Génesis. Isabela impulsó una campaña educativa para fomentar la transparencia y la denuncia ciudadana. Su periódico se convirtió en referente de periodismo de investigación independiente. Ramiro volvió oficialmente a la Policía Judicial, liderando una unidad especial anticorrupción. Julián reabrió su taller, pero esta vez con un enfoque social, capacitando a jóvenes en oficios y valores. Isabela, aunque agotada, sentía que su lucha valió la pena. Isabela y Julián decidieron mudarse a un barrio tranquilo, lejos de la ciudad ruidosa. Entre ellos había nacido un amor fortalecido por la lucha compartida. Se prometieron seguir adelante, con la certeza de que la justicia es un camino largo, pero posible. En un acto público, Isabela recibió un premio nacional por su valentía y compromiso. Su discurso fue breve, pero claro. Este premio no es solo mío. Es de todos los que dijeron la verdad cuando el silencio parecía eterno. Las cámaras captaron lágrimas, aplausos y esperanza. Meses después, mientras escribía el último capítulo de su libro sobre la red Génesis, Isabela miró por la ventana y vio el amanecer. La ciudad despertaba con menos miedo, más luz y ganas de cambio. Sabía que la red del silencio había sido derrotada, pero que la lucha por la verdad y la justicia nunca termina. Con una sonrisa, cerró su cuaderno y respiró profundo. El silencio había sido roto. Y así llegamos al final de La red del silencio. Una historia donde la verdad se enfrentó al poder y venció. Gracias por cada like y cada minuto de tu tiempo. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o simplemente te mantuvo al filo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos creando relatos que atrapan, emocionan y sobre todo, nos recuerdan que hasta en la oscuridad, siempre hay una salida. No olvides darle like, compartir este video y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Se vienen nuevas series llenas de misterio, giros inesperados y finales que no olvidarás. Y esto fue La red del silencio. Nos vemos en la próxima historia.